Les voy a poner quizás el fragmento más importante de la votación de México Libre, donde se discute lo siguiente. Lo de la fiscalización, lo que Calderón apela, que es el tema del clip, que ellos, todos sus movimientos, todas sus aportaciones fueron fiscalizadas a través del clip, todo estaba bancarizado, pero Ciro Murayama dice sí, pero no, y explica con pelos y señas porque de hecho vota en contra de darle el registro a México Libre y explica el tema de la fiscalización, y también viene este debatillo entre el consejero Ruiz, que es el que le da el aire a México Libre, el que lo avienta a irse a los tribunales, y la respuesta de Lorenzo Córdoba, que sería la defensa del Instituto Nacional Electoral, para decir es que pues esta es la primera vez que lo hacemos y ahora sí que pues, no había de otra. Entonces, les pongo esto, pónganle muchísima atención porque es la parte más importante y es lo que hay que entender sobre México Libre y su posibilidad de convertirse en partido político si es que el tribunal le da aire o no. A otorgar registro a una agrupación que pretende convertirse en partido político nacional. 8.18% es casi un peso de cada 10 que ingresó, que no sabemos con precisión. ¿No se escucha? No. Ok, a ver. Va de Nuesli. Y de hecho le voy a regresar otro poquito. Ahí va. El dinero opaco, el dinero no, de origen no identificado, podría ser una causal genérica para negar el. En el caso de esta agrupación, tenemos un monto de 8.18% del dinero reportado, es decir, casi 1.250.000, correcto o preciso, 1.241.687 pesos, de un total de 15.179.000 pesos, cifras redondas, cuyo origen no pudo ser plenamente identificado. Un 8.18% es, siguiendo el criterio que he sostenido, un monto que me parece no debería llevarnos a otorgar un registro a una agrupación que pretende convertirse en partido político nacional. 8.18% es casi un peso de cada 10 que ingresó, que no sabemos con precisión de dónde viene. Me parece que es un criterio, vuelvo a insistir, con el que yo respaldo y que debería ser vigente como una razón suficiente per se para negar el registro a una organización que pretende convertirse en partido político. Por esta razón, anticipo con toda claridad que votaré en contra del proyecto que plantea otorgarle el registro como partido político a Libertad y Responsabilidad Democrática, porque me parece que al encontrarse en este supuesto no puede beneficiarse de ellos. Si hay alguna intervención adicional, creo que lo había pedido primero la palabra el consejero Murayama y después el consejero Ruiz. Si no tienen inconveniente en ese orden lo vi, y no sé si hay alguien más. Aprovecho para preguntar. Consejero Murayama y después el consejero Ruiz Saldaña. Gracias, presidente. Yo coincido con usted en que este es uno de los casos en los cuales hemos identificado que se cae en el supuesto de dificultad para identificar en más del 5% el origen con toda precisión de los recursos del partido. Es el partido que más cerca está del 5% de los tres que hemos estado comentando. Hay otro que ya se ha votado su registro en contra, y en el punto siguiente veremos el caso de Fuerza Social por México, donde es más de una cuarta parte el dinero que no se logró identificar. Ahora, sí hay cualitativamente diferencias entre los casos, no solo cuantitativamente. Yo quisiera señalar que en el caso de Libertad y Responsabilidad Democrática,
la duda surge por el uso de este aplicativo que se llama Clip, donde a través del cual se hicieron una serie de pagos, llamémosle así, porque es lo que se cobra con este Clip, que son tarjetas de crédito, y el partido así empezó o la organización que busca ser partido así empezó a financiarse. Y lo que uno puede conocer a través del informe de la propia organización es que sí fueron movimientos bancarizados, hay que decirlo, que siempre se ha exigido. Y yo creo que eso, de alguna manera, pues da indicios de que puede rastrearse el origen del dinero, pero con la información que se nos aportó, solo se conocen los últimos dígitos de las tarjetas con las que se hicieron esos pagos. Y el criterio que adoptamos en este Consejo General cuando discutimos la fiscalización es que estos ingresos no resultaban válidos porque no se hicieron propiamente como aportaciones, sino como pagos, y porque no se podía identificar perfectamente quién era la persona que hacía el pago con su tarjeta. Entonces, creo que a diferencia de los otros casos en donde hemos encontrado que había auditorios, equipos de sonido que ponía un proveedor y ese proveedor no se identificaba con algún ciudadano, algún aportante en concreto, este es otro mecanismo en donde quizá lo que haya es un error, más que un dolo, porque, insisto, son movimientos bancarizados. Además, sí hay un caso por 180,687 pesos de un proveedor no identificado en una asamblea. Entonces, la suma del 1,061,000 pesos de las aportaciones en Clip o de los pagos en Clip, más la asamblea, da la suma que usted refería, consejero presidente, de 1,241,687. Yo sí distingo las conductas, pero como elemento de convicción, como no alcanzamos a identificar totalmente ese 5%, ese más del 5%, porque es el 8,18%, yo, como lo anuncié desde la primera intervención, me apegaré a ese criterio que, bueno, acaba de ser derrotado, pero en congruencia con lo que he venido sosteniendo a lo largo de esta sesión, en este caso no respaldaré el proyecto que nos presenta la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. Es todo, muchas gracias. Gracias, consejero Murayama. Tiene la palabra el consejero Ruiz. Gracias. ¿Por qué le puse pausa? Hasta acá, mis amigos, yo he dicho desde un principio, no es momento de festejar. Hoy no podemos festejar. ¿Por qué? No digo que cantemos victoria, más bien. Hoy festejen, está chido, festejen porque logramos un pasito. Pero no es como para cantar victoria, porque ahorita justamente este consejero es el que pone los argumentos para el tribunal, para que apelen al tribunal. Por eso le puse pausa, porque pese a que Lorenzo tiene congruencia en esto que viste en el discursito, y también Ciro Murayama tiene congruencia en este discursito, el problema es lo que va a evidenciar este consejero, que vota a favor de dar el registro a México Libre. Porque así como inicié ahorita con esto, justo con lo que vamos a ir terminando. Este consejero venía votando, sí, en congruencia con todos los partidos, él votó a favor de todos los proyectos presentados tal cual iban, pero cada que metían criterios, él argumentaba esos criterios y hablaba de los criterios y los votaba a favor y así se iba. Entonces, lo raro acá, lo curioso, es que solo el México Libre hace este posicionamiento que es justamente cuando dice que se puede, es que él sabe que este asunto terminará en tribunales. Ahora sí, pónganle mucha atención a esta parte que es la más delicada, quizás, del caso de México Libre. Presidente, y quiero participar porque creo que ha transcurrido un tramo de la discusión y es importante reiterar el cómo han sido los criterios de cada quien, la congruencia que se han venido sosteniendo en todos los casos
Y yo lo que aprecio y reiteraría es que no comparto que se estén introduciendo elementos a estas alturas. En ese sentido, respaldo el proyecto que se nos presenta. Pienso que es difícil sostener un argumento donde se señale que es determinante cierto porcentaje en la materia de la fiscalización cuando esta no ha quedado firme. Creo que va a ser uno de los temas, seguramente esto acabará en el tribunal, pues de los más interesantes que van a tener en la máxima autoridad jurisdiccional que echar luces, porque sí creo que más allá del porcentaje, que si fue 8, que si fue 22%, que si fue casi 25% de dinero que no se tiene la claridad de su proveniencia, lo cierto es que esos porcentajes se pueden mover, tanto porque se impugnaron, si no mal ubico, por todos los actores políticos, como por el oficioso que mandamos a hacer. Entonces yo creo que es difícil, para mí por lo menos, tener como base de la decisión elementos, lo diría yo así, movedizos. Es el caso también que en los asuntos anteriores, de otro criterio, de otra naturaleza, que tenía que ver con lo que se arrojaba de información proveniente del sindicato de trabajadores de la educación. Si no se tenía la certeza de quiénes eran estas personas, es decir, pues claves como el CUP o la del lector para los cruces respectivos, pues también para mí, lo digo respetuosamente, en términos jurídicos y en términos de decisiones, pues es movediza esa información. Me decían en algún momento, bueno, la proporción de coincidencias difícilmente podría ayudarnos a determinar cuántas homonimias hay o no. Pues precisamente pues, esa indefinición de números concretos, de coincidencias, pues si no se tienen, para mí es relevante. Es cierto que podría ser un indicio, sí, lo otorgaría, lo concedería, pero pienso que para una decisión de esta naturaleza, si se hubieran introducido elementos cuantificables como se han introducido a partir de las decisiones o análisis ciertamente cualitativos que estamos obligados también a hacer, pues por lo menos esos criterios de bases cuantitativas hubieran quedado fijadas desde el inicio. Yo sí creo que tanto en materia de fiscalización como en materia de los cruces, de los entes gremiales, hubiera valido con toda la pertinencia y para preservar el principio de certeza que las organizaciones que han pretendido constituirse en partidos políticos hubieran sabido cuál era ese techo que la propia autoridad iba a derivar consecuencias de este alcance, de esta naturaleza. Yo creo que sí es necesario reflexionar sobre lo que está sucediendo esta noche. Respetuosamente digo que pues va a ser un tema muy llamativo, que criterios en la fiscalización que no existían, cuando incluso ya en teoría se concluyó, ahora están volviendo a ser retomados, o por lo menos información al respecto derivada de la fiscalización misma. Ya no tenemos claridad si en realidad fue una etapa agotada o no, o iba a tener estas consecuencias. Y me podrán decir que en realidad el momento en el que estamos es en el que se analizaba el cúmulo de todo lo revisado. Es cierto, ya me están asintiendo con la cabeza, pero la cuestión es que aunque se tuviera que valorar toda esta información, nunca se dijo con qué criterios desde un inicio se iba a valorar la misma, y ahí están los ejemplos que ponía en materia de fiscalización y en materia de cruces. Entonces,
me parece que hay una cierta dosis, de arbitrariedad, lo digo en el buen sentido, pues que podría haber sido otro porcentaje, en otro, tan es así que se están votando distintos, pero pues hay tantas posibilidades de porcentajes a estas alturas que esto es lo que empieza a generar o a confirmar más bien la incertidumbre en la que está haciéndose este procedimiento de decisión para las organizaciones que pretenden constituirse en partidos políticos. Sí hay enseñanzas, sí es cierto que la pandemia también jugó en contra, pero aún así estoy seguro que podríamos haber actuado en este tramo último sin menos, pues por lo menos para mí, sobresaltos en cuanto a introducción de criterios. Yo en ese sentido prácticamente hubiera coincidido con los proyectos originalmente circulados. No está siendo así posible por la introducción de criterios. Es parte de la función y tarea de las comisiones, introducir criterios sí, pero creo que por la relevancia de estas decisiones de otorgamiento o no de registros, ese margen de actuación hubiera sido todavía incluso revalorizado. Yo aquí dejaría mi intervención reiterando que en congruencia con los criterios votaré a favor del proyecto y no acompañaré la introducción de criterios que han venido presentándose. Gracias. Gracias, consejero Ruiz. Tiene la palabra el consejero Rivera. Gracias. Ok. Eso es a lo que yo voy. Tiene razón, sí tiene una razón, que estos criterios se tenían que haber puesto desde un inicio, ¿no? Sí existe este argumento, pero lo que yo cuestiono en particular de este consejero es que esta ya es la cuarta votación y los criterios se vienen debatiendo desde la primera y en ninguna de las anteriores se posicionó en contra de los criterios, solamente lo hizo ya cuando estaban hablando de México Libre. Ahí es cuando yo empecé a ver ciertas cosas que dije, ah, caray, qué raro, porque estos son posicionamientos que haces al inicio, te empiezan a meter criterios y empiezas a decir, oye, a ver, espérense, estos criterios se deberían de haber puesto desde hace tiempo, bla, 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 desde el inicio, no ahorita, que ya estamos votando, me queda claro, pero este consejero en particular se esperó hasta que fue México Libre para posicionar el temita de los criterios, cuando por congruencia, si es que se supone que así actúa, tenía que haberlo hecho desde el inicio. Por eso les digo que esto es lo que justamente va a dar pie a que ocurran varios escenarios, legalmente hablando. Uno de los escenarios es que el tribunal ordene reponer todo el proceso. Ese es que el tribunal ordene reponer todo el proceso considerando los criterios existentes y no los criterios nuevos, lo cual le daría el registro a México Libre, le daría el registro a Encuentro Solidario y a los demás no.